Hola, muy buenas, bienvenidos a este primer video tutorial introductorio sobre las redes virtuales. Bien, en este caso vamos a comentar lo siguiente. Cuando tenemos VMware para estaciones de trabajo, disponemos dentro de la aplicación VMware, tenemos 10 switches virtuales. Su comportamiento, ¿de acuerdo?, es igual a un switch real, ¿de acuerdo? Es decir, servirá para conectar máquinas virtuales a esos switch y en este caso, dependiendo de dónde las conectemos, tendrá un comportamiento u otro. Bien, en este caso es interesante, vamos a marcarlo, es interesante reseñar que los switch son 10, numerados de 0 a 9. Y en este caso, el 1, el 0 y el 8 tienen funciones especiales, como ya veremos en otros videotutoriales. El resto de switch están totalmente, por decirlo así, están totalmente independientes, ¿de acuerdo? Tienen una configuración de tal manera que cualquier máquina virtual que nosotros conectemos a esos switch, ¿de acuerdo?, quedarán totalmente aislados, ¿de acuerdo? No tendrán conexión ni siquiera con la máquina física, ni tampoco con otras máquinas, ni tampoco con internet, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, que quedarán, es el primer concepto que quiero que quede claro, que toda aquella máquina virtual que conectemos a estos otros switch, excepto el 1, 0 y 8, ¿de acuerdo?, van a quedar totalmente aisladas en ese switch. Por ejemplo, no dispondrán de internet, ¿de acuerdo? No tendrán salida hacia afuera. Bien, y por lo tanto, lo que os he comentado antes, el 1, el 0 y el 8 tienen funciones especiales, que ahora las iremos viendo. Bien, vamos a pasar. Bien, este sería el comportamiento de qué sucedería con las máquinas virtuales que estuvieran conectados a un switch virtual en modo bridge, en modo puente, o dicho de otra manera, conectado, vamos a marcarlo, conectado al switch virtual 0. Pues en este caso el comportamiento sería que esa máquina virtual tendría una tarjeta virtual y en este caso el switch virtual 0 lo que haría sería la función de simplemente de puente, conectaría esa tarjeta de la máquina virtual, la conectaría a la tarjeta de la máquina física y luego tendría salida a otras máquinas de la red física o, por ejemplo, simplemente a internet. ¿De acuerdo? Es decir que, como dice la palabra, simplemente el comportamiento sería de puente. ¿De acuerdo? Esa tarjeta física tendría sus propias direcciones IP. ¿De acuerdo? Esta máquina virtual, su tarjeta de red tendría una IP. ¿De acuerdo? Y la tarjeta de red física tendría otra IP totalmente distinta. ¿De acuerdo? Es decir, que el comportamiento en este caso de la máquina virtual, en concreto su tarjeta de red, sería totalmente independiente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver la siguiente. Esto es con la opción Bridge, que en este caso es utilizando el switch virtual 0. Y ahora vamos a ver qué es lo que haría en este caso si conectamos una máquina virtual al switch virtual 8. Bien, vamos a ayudarnos y vamos a hacer algunas marcas. En este caso, lo que haría sería las funciones de NAT. Bien, cuando hablamos de NAT, rápidamente recordaremos los diferentes, los routers y el switch que tenemos en este caso en nuestras casas. Pues bien, ¿por qué? Porque todos, gracias a NAT, podremos tener diferentes máquinas, por ejemplo, el portátil de casa, el ordenador de casa, el otro portátil de algún otro de los familiares, y todos estos dispositivos, ¿dónde están conectados? Están conectados a nuestro router y ese router es el que nos da salida, por ejemplo, a internet. ¿De acuerdo? Pues bien, todos podremos disponer de un acceso a internet, ¿de acuerdo?, a través de un solo dispositivo,
que tiene una sola dirección IP, en este caso pública, y todos podremos salir a Internet de forma simultánea. Pues bien, eso se consigue gracias a NAT, ¿de acuerdo? Pues aquí el comportamiento, ¿cuál sería? Pues el comportamiento es que si hacemos las funciones de NAT con, en este caso, con el switch virtual 8, quiere decir que todas las máquinas que se conecten, esta máquina que tenemos aquí, otra máquina que tuviéramos, otra máquina también virtual que tuviéramos y la conectáramos a estos switch, al switch virtual 8, todas dispondrían de unas determinadas direcciones IP, ¿de acuerdo? Que a su vez serían filtradas, ¿de acuerdo? Saldrían a través de la tarjeta de red física de la máquina real, ¿de acuerdo? En este caso, con la opción de NAT, podemos tener la posibilidad de utilizar el propio DHCP, el propio servidor DHCP que tiene VMware, ¿de acuerdo? Pero, insisto, las direcciones IP de las máquinas virtuales podrían ser de un rango determinado, ¿de acuerdo? Que serían totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Serían todas filtradas y diferentes a la tarjeta de red física, ¿de acuerdo? Que sería la que luego ya nos podría dar la posibilidad, por ejemplo, de salir a Internet, ¿de acuerdo? Bien, veamos el último caso, que es la opción, vamos a marcarlo, Host Only. Bien, en este caso, cuando hablamos de la opción Host Only, nos referimos a las máquinas virtuales que conectamos al switch virtual 1. ¿Y qué significa esta opción? Pues simplemente que se realiza, por decirlo así, un vínculo entre la máquina virtual y la máquina real. Es decir, de la tarjeta virtual a la tarjeta de red física. Y solamente se hace una conexión entre las dos, ¿de acuerdo? Sin posibilidad, ¿de acuerdo? No hay posibilidad de salir de la máquina virtual, no hay posibilidad de salir hacia afuera, ¿de acuerdo? Toda la comunicación se queda entre estos dos dispositivos, entre la máquina virtual y la máquina real, ¿de acuerdo? En este caso, pues esto puede venir muy bien para hacer prácticas, por ejemplo, si queremos realizar prácticas de dos máquinas, entre la máquina física y la máquina virtual, pero no queremos que salga al exterior, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, lo que he dicho antes, la salida a Internet, ¿de acuerdo? De igual manera, VMware con esta opción dispone de un servidor DHCP para poder ofrecer direcciones IP a todas las máquinas virtuales que se conecten al switch 1, ¿de acuerdo? Porque recordar, es decir, podríamos tener, en este caso, otras máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Que, insisto, tendrían conexión con la máquina física, pero de ahí no podrían salir, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿dónde se seleccionan estas opciones? Las tres opciones que hemos visto. A ver, las vamos a volver a ver. Es decir, las tres opciones, estamos hablando de la opción Bridge, Switch Virtual 0, opción NAT, Switch Virtual 8 y Host Only, Switch Virtual 1. Pues bien, esto dentro de VMware tiene, en este caso, que ya lo iremos viendo en unos videotutoriales, ¿de acuerdo? Tiene unas opciones de configuración donde en este caso, cuando yo defino los diferentes, el diferente hardware virtual que va a tener nuestra máquina virtual, hay una opción en concreto donde le puedo indicar que quiero que la tarjeta de red se comporte, en este caso, con las opciones que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Hay una cuarta opción, como estamos viendo aquí, que lo que me permite es seleccionar, en este caso, una lista de los switches virtuales que yo tengo, desde el 0 hasta el 9, y seleccionar el que yo quiero. ¿De acuerdo? Bien, pero insisto, esto ya lo veremos en videotutoriales prácticos, ¿de acuerdo? Esto es simplemente a nivel teórico lo que hemos visto sobre las redes virtuales. Y de ahora en adelante, pues sepamos obtenerle todas las posibilidades y todo el jugo que tiene las redes virtuales. ¿De acuerdo?
Venga, pues espero que os haya ayudado a entender un poquito más todo esto. Hasta luego.